mueves en el mercado. O sea, que una cosa que tiene valor se junta con otras cosas que tienen valor, ¿no? Se crea un título que es un derecho que tienen sobre esas cosas, ¿vale? Que serían las viviendas, perdón, serían las hipotecas, y se venden en el mercado. A estos títulos se llaman bonos de titulización, en inglés sea eso, yo no soy muy bueno en inglés precisamente. Pues aquí os he puesto el link a la última ley que hay, que es la ley del fomento de la financiación empresarial que hizo en el 2015 el PP, ¿vale? Y ahora, el siguiente punto es, me dejáis que vaya explicando, porque es que si no me llegaré al final, me gustaría llegar al final para que, aunque fueran 4 pinceladas de cada cosa, que igual en ser 4 pinceladas, podáis al menos saber de qué hay aquí y de qué estamos hablando. Bueno, eso, vosotros sabéis que en economía hay una cosa que se llama activo y pasivo, no tiene que estar igual a 2, a 0, ¿no? Los activos, que son los recursos que tienes, y los pasivos, que son las deudas, más el patrimonio que es lo que los accionistas han dejado para crear la empresa, que en realidad también se debe, porque si no, en algún momento habría que devolverlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, los fondos de titulización son patrimonios separados. Eso quiere decir que ellos son únicos. No tienen personalidad jurídica. Eso quiere decir que no son una empresa, ¿vale? No son nada mercantil, ¿eh? Y por último, tienen valor patrimonial neto. O sea, lo que tienen de activos lo tienen luego en pasivos de deudas que tienen con los que les compran los bonos de titulización. Sobre todo yo creo que miréis el tema de personalidad jurídica, porque ese es el primer la otra cosa, que es una gran cosa que yo he visto, y es que, bueno, mi opinión, es que en realidad toda la legislación hipotecaria se ha hecho deprisa y corriendo, dependiendo de las necesidades de financiación de los bancos, y además creo de manera atropellada, y eso ha hecho de que haya contradicciones en toda su arquitectura, tanto jurídica como de notarial, como de los Miguel, que tú registrar eso, me salía es que Miguel Aguilar sabe mucho, igual de mí en todo. Si me equivoco en algo me lo dice, ¿vale? Bueno, pues registrar, hay verdaderos, hay medio enfrentamientos entre ellos para entendernos, porque están, o sea, toda la estructura no encaja para entenderlos, ¿vale? Y por lo tanto, la única solución que entiendes es que toda la legislación, etcétera, está hecha deprisa y corriendo para que dependiendo de las necesidades de los bancos. O sea, que las leyes, que hay unas cuantas, se hacen en función de las necesidades de los bancos y no al revés. De esa manera, la titulización, yo digo que es una construcción jurídico-financiera compleja, encuadrada en la llamada financiación estructurada por tramos de riesgo. Es una construcción jurídica y financiera que se llama financiación estructurada, que está estructurada por tramos de riesgo. O sea, que lo que en realidad nos están diciendo es o cómo se enmascara la quiebra financiera sistémica de la banca, porque vosotros sabéis que la banca tira el dinero de la nada, de la deuda, ¿vale? O sea, los depósitos de los bancos son deudas que se crean, no es verdad que sea de la gente que tiene depositada ese dinero, y por lo tanto, para enmascarar esa quiebra, porque siempre se está creando dinero de la nada, lo hacen con una ensalada de artificios contables, la avaricia humana, que también es muy importante, porque todos somos avariciosos y queremos ser ricos, y los legisladores y juristas paniaguados, quiere decir que les dan pan y agua para que puedan vivir del cuento, etcétera, etcétera, y además parece gente muy importante que entiende que nosotros somos tontos, ¿vale? Esa sería la introducción, Entonces, ¿cuáles son los activos lo mismo de antes, ¿Cuáles son los activos de los fondos de titulización? Pues los activos de los fondos de titulización son los derechos de crédito que figuran en el activo del cedente. El cedente es el que los cede, para entenderlos, aunque ahí también, si luego el Miguel tiene tiempo de hablar, ya veremos que entre emisor, cedente, ahí también hay complicaciones jurídicas que podemos decir que no está nada claro, ¿Qué derechos de crédito hay? Por ejemplo, pues mira, participaciones hipotecarias, que luego veremos qué son, o certificados de transmisión hipotecaria, que están considerados títulos hipotecarios. Ahora vemos lo que es un título hipotecario. Hay diferentes leyes que están aquí marcadas, ¿vale? O sea,
¿cuál es el activo de los fondos? O sea, lo que tienen, lo que poseen, ¿vale? Lo que tiene valor, pues son los derechos del crédito. ¿Qué son los derechos del crédito? Pues son capacidad de cobro a través de un título sobre participaciones hipotecarias y certificados de transmisión, que en realidad detrás de eso están las hipotecas de cada una de las personas y de las familias que se han hipotecado para poder tener una vivienda, ¿vale? La otra cosa también es que son los futuros. Los futuros que son que de alguna manera u otra, como tú prevés unos ingresos, ¿no? Pues dices, bueno, pues con esos ingresos, si tú me das el dinero y me lo avanzas, yo a cambio de eso te daré una proporción de mis beneficios para que tú también ganes dinero. Así de sencillo es la avaricia humana, evidentemente, y eso se puede hacer sobre muchas cosas, ¿no? Ahí he puesto un par de ejemplos que son las autopistas o los intereses monetarios, por ejemplo, sobre las cédulas hipotecarias, que sabéis cuáles son las cédulas hipotecarias, compran la cédula hipotecaria, pero tienes una participación sobre los intereses, ¿vale? La gran novedad para mí que es que arriba nos decía que los fondos de titulización son fondos carentes de personalidad jurídica, pero en cambio en esta ley, la del 2015, se podrán inscribir en el registro de la propiedad el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles pertenecientes a los fondos de titulización, pero no tienen personalidad jurídica. Esa es la primera contradicción. Si no tienen personal jurídico, ¿cómo se pueden inscribir? Se están inscribiendo, como lo habéis visto ya, porque aparecen en muchas ejecuciones hipotecarias, se están inscribiendo los fondos de titulización, se están inscribiendo viviendas, y yo ya he visto contratos de alquiler de fondos de titulización. O sea, que están entrando de fondos de titulización, no SOCIMIS ni cosas raras. Fondos de titulización que hacen contratos de alquiler. Eso es una auténtica locura, ¿vale? Pues continuamos. Los activos, que son las hipotecas, ¿vale? Se estructuran por tramos de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay una agencia de calificación que se llama Inglés Rating, que lo que hace es coger las hipotecas y como los bancos saben el perfil financiero que tiene cada familia, porque lo sabe más que incluso que el cura que te hace los domingos, si vais a misa, yo no voy, pero os confesáis, pues es como si os confesáis. Cada vez que vais al banco, yo la sensación que le digo a la gente es que tú cuando vas al banco a pedir un crédito, te desnudas, te quitas toda la ropa y dices, este soy yo, ¿vale? Y entonces, vale, pues a ti te doy esto, y aparte, no te lo digo, pero yo diré, te decidiré cuál es tu tramo de riesgo, si el tramo es AAA, que es el mejor, AA, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso está ahí, pero eso no lo dicen ellos, ni nunca lo he hecho, pero desde el momento en que te hacen el estudio y pagas, que ya lo saben, porque además es otro el tema de la constitución de la hipoteca, ¿no? Y ellos ya saben cuál es tu tramo de riesgo y que están cobrando encima por saber, pues, por saber ellos una cosa que ya saben con antelación. El pasivo, pues en el pasivo se integran, o sea, las deudas de los fondos de titulización. Pues todos los valores de renta fija, eso no es renta variable, no es bolsa, que emiten y los créditos concedidos por cualquier tercero. Eso no acabo de entender. Los pasivos se estructuran por tramos de riesgo, está la agencia de cualificación. Cuanto más riesgo, más rentabilidad. Estos tramos requieren un código ISIN que da la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es la otra entidad importante en todo este entramado jurídico-financiero. Y estos tramos luego se dividen en bonos que son vendidos en el mercado secundario por la Asociación de Intermediación Financiera que se llama IA. Perdón, que está equivocado esto. IA. Sí, aquí falta una. Vale. Bueno, pues eso son los... O sea que en el pasivo, cuando ellos venden los títulos, los bonos hipotecarios, ¿vale? Ellos tienen que dar un dinero a cambio de que ellos te dan... Perdón. Los que compran los bonos dan un dinero, ¿no?, al fondo de titulización, que a su vez paga al banco y a cambio el banco, a través del fondo de titulización, a medida que va cobrando las hipotecas, pues le pasa al fondo de titulización y cada bonista, a partir de lo que ha cobrado, de lo que ha pagado, pues tiene su derecho de reclamar, ¿vale?, sobre las hipotecas del activo. ¿Se va entendiendo un poquito? ¿Se va entendiendo un poquito? Sí. Sí. Clases de títulos hipotecarios. Ahí está un BOE, si lo queréis mirar, del 2009. Esto es un poco de filosofía, ¿no?
La gente quiere tener piso en propiedad y compra una hipoteca, no una vivienda. La banca toma todas las hipotecas y las agrupa para revenderlas o bien hacer partícipes de los beneficios del trabajo de los deudores, porque los deudores pagan con su trabajo, que es lo único realmente que tiene valor. A los inversores, fondos de pensiones, el Estado, los que compran los bonos son bancos, fondos de pensiones, etc. ¿Por qué se ha generalizado y sofisticado el sistema de reventa de deudas? Pues porque el capitalismo financiero ha generado una ingente cantidad de dinero deuda, como nunca en la historia. En este momento estamos a 230 billones de deudas en el mundo entero, sumadas todas entre las personales, las de empresas, las bancarias, etcétera, etcétera. O sea, nunca en la historia se había generado tal cantidad de deuda, que son 230 billones de euros, que para poderlos pagar la humanidad tenía que estar trabajando. A los deudores tenía que estar trabajando, porque me parece el PIB mundial está en torno a los 70 billones, tenía que estar trabajando durante 4 años gratis para todo el mundo para que los deudores cobraran las deudas que la humanidad misma ha generado sobre ellos. Por lo tanto, eso es una locura y eso va a una crisis general, no sé cuándo llegará, pero llegará en algún momento. ¿Vale? Por todo ello crea, bueno, lo hace partícipes de los beneficios y eso se convirtió en un sofisticado sistema de engañar al hipotecario y al inversionista, pero todo legal. Para ello crea títulos valor que se venden en el mercado de renta fija, AIF, y de los que los inversores cobran beneficios por cada X tiempo que cuesta adquirirlos, cédulas y bonos. Bueno, yo creo que lo podemos saltar ya, porque si no lo íbamos a final. Un título valor es un documento, estamos hablando de un título valor es un documento sobre un derecho privado cuyo ejercicio y cuya transmisión está condicionados a la posesión del documento. Eso es un título valor, ¿vale? Yo lo que haréis, no voy a entrar más porque tampoco tiene mucha más vida. En cuanto al tema de las leyes y todo eso, yo lo que os reseño aquí es que una buena parte de la legislación hipotecaria se ha hecho en el gobierno del PSOE, aunque es evidente que los partidos del régimen del 78 siempre todos han votado a favor y por lo tanto existe amplio consenso en todas estas leyes. Y eso también es importante a la hora de determinar, por ejemplo, hay una charla que nos el compañero Luis Chamarro de la PA Madrid, que nos explicará todo el tema del Parlamento Español que está discutiendo la nueva ley y todo tiene relación directa con todo eso, ¿vale? Entramos ya en materia, participaciones hipotecarias. Esta es la titulización, la clásica, ¿vale? La que se ha trabajado más en la que más se han utilizado los bancos en España. Y para poder estructurar las hipotecas, ¿no? Hacen pues esos títulos valor, ¿no? Que luego se convierten en bonos que se revenden luego. Primero están las hipotecas se convierten en títulos valor de derechos sobre esa hipoteca a través de un documento, y de ahí van a los bonos de titulización que los juntan todos y los revenden. No venden los títulos valor, sino que revenden la suma de todos ellos por lo que los hacían, que eso lo explicaba muy bien. Si habéis escuchado una vez a Novoa. Bueno, es importante, la participación hipotecaria son una cesión de crédito total o parcial. O sea, que los bancos cogen una hipoteca y la venden una parte de ella o toda. Yo no he visto hasta ahora ningún fondo, igual Miguel que se lo ha mirado mucho más, igual ha encontrado alguno. Yo no he encontrado hasta de los que he visto, que tampoco me los he mirado todos porque hay muchos, yo no he visto ningún fondo que sea de trozos hipoteca, pero los he visto que son participaciones sobre la totalidad de una hipoteca, mediante el cual el fondo de titulización participa en uno o más préstamos hipotecarios y cobra la parte correspondiente a su participación en dicho conjunto de préstamos, mientras la banca cedente mantiene la administración y custodia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la banca se queda con toda la documentación de la hipoteca, con el registro de la propiedad de la hipoteca, pero el fondo no. ¿Vale? Eso también es muy importante luego a la hora de los conflictos que hay si luego podemos a tipo de discutirlo, ¿vale? Sobre este tema. ¿Qué ayudan a eso? Pues otorgan liquidez al banco, lo cual ayuda a la rotación de balance. ¿Qué es importante eso? Pues muy fácil, porque si tú tienes unas deudas y las deudas no las has cobrado y también hay tramos de riesgo,
el balance del banco, si los tramos de riesgo son muy elevados, ¿no? Porque eso es continuamente inspeccionado, etcétera, etcétera, el banco tiene un problema con el balance. ¿De qué manera te sacas los problemas de liquidez, perdón, los problemas de riesgo o bien problemas de liquidez? Pues muy sencillo. Quita las hipotecas del balance, se las llevas a fondo de titulización, cobras el dinero al principio, recuperas el dinero y vuelves a tener otra vez un balance saneado y puedes volver otra vez a las hipotecas. ¿Entendéis? No es que yo he dicho, bueno, pero si tú has dicho que las hipotecas se crean de la nada. Bueno, sí que es verdad también que se crean de la nada, pero en el balance del banco siempre hay unas entradas y salidas que hay que tener en cuenta. Eso lo veremos, si lo queréis ver un poquito más, lo veremos en un taller que hacemos sobre el tema de creación de dinero, pero no quiero entrar porque si no nos alargaríamos mucho. Importante cosa, se emiten a largo plazo. Yo he visto 25, 30, 40 años. No hay un cupón establecido, como ocurre con los bonos y las cédulas, sino que el inversor cobra conforme se van amortizando los préstamos más la participación en los beneficios. No necesitan inscripción registral, el meollo de la cuestión. Si has vendido la totalidad de una hipoteca y por lo tanto ya no es tuya, lo correcto sería que en el registro de la propiedad tenía que estar puesta allá, pues no está puesto. Pues se le han dado la venia de no ponerlo y por lo tanto tú vas al registro de la propiedad para ver que tienes de hipoteca, continúas estando al banco que además tiene toda la documentación, pero en cambio la ha vendido y tú no te enteras. Porque además en una de las cláusulas obligatoriamente siempre sale que en una de las cláusulas de la escritura sale siempre que no tiene, el banco no tiene obligación de explicar al hipotecado que ha vendido su crédito, etc. ¿Cuál es el riesgo? Los propietarios de las participaciones percibirán pagos por interés y por el principal, asumirán el riesgo, esto siempre sale por todas partes. Los que compran las participaciones hipotecarias saben perfectamente que asumen un riesgo y por lo tanto si no cobran se van a joder. ¿Vale? Aquí no voy a entrar, pero si hacéis clic aquí entraréis a un fondo de titulización si veis aquí el enlace, ¿veis? Está titulización, ahora no me acuerdo qué, es una sociedad gestora, ¿no? Ahorro y titulización. Y ahí está este concreto que es un fondo de participaciones hipotecarias. Es un fondo de titulización de participaciones hipotecarias. O sea, han cogido participaciones, cada participación es una hipoteca, las han juntado y las han vendido troceadas, ¿vale? La siguiente importante son los certificados de remisión hipotecaria. Se usan cuando la entidad no puede movilizar sus créditos a través de participaciones hipotecarias por no cumplir los requisitos legales. ¿Qué significa eso? Pues que yo me he enterado, por lo que he visto, si lo leéis luego con más tranquilidad en vuestra casa y todo eso, os daréis cuenta que las participaciones hipotecarias, los certificados de transmisión hipotecaria son sobre hipotecas que no tienen que tienen más riesgo que las de participaciones hipotecarias. Por lo que yo he entendido, he visto que los certificados de transmisión hipotecaria tienen más riesgo y por lo tanto se venden de otra manera, ¿vale? Ellos lo saben perfectamente, por lo tanto hay hipotecas que se hacen de ella un certificado e hipotecas que se hacen de ella una participación hipotecaria sobre la totalidad o sobre una parte. En el caso de los certificados yo siempre he visto, y si Miguel igual me contradice, siempre he visto que ceden el 100% de la hipoteca, no el 25 o el 30%, ¿vale? En los certificados. El hecho, entonces dice, aquí en CaixaBank, RMBS1, pues veis un ejemplo de esto, y con control F, las páginas esas, podéis encontrar exactamente el tema de que cede, el banco da o cede, ellos hablan de cede, pero es vender, porque si el que compra los bonos paga y el fondo de titulización paga al banco, quiere decir que lo ha vendido, porque si no, si lo cobra, si tú cobras una cosa porque la has vendido, ¿no? Digo yo. Entonces, si la has vendido, no, ¿vale? Entonces, en esa escritura se indica, en este caso, otra cosa muy importante. Si tú quieres entender, me ha costado, mira, realmente he empezado a leer, a finales del año pasado empecé a leerme fondos de titulización, porque cuando cogí un fondo de titulización me volvía loco y aquello lo tirado por la ventana. Lo único que hacía era mirar lo de las hipotecas que salían aquí, las listas enormes de hipotecas, etcétera, etcétera. Pero lo que es leerme los fondos, es que aquello era un lío. Pues ahora me he empezado a leer y realmente tengo que reconocer que si tú quieres saber
en el caso de un fondo en concreto, que tú quieres que está tu hipoteca, ¿cómo lo ha hecho el banco para montarse o para vender tu hipoteca? Te tienes que leer el fondo para enterarte realmente qué han hecho con tu hipoteca, ¿vale? Si no, no te acabas de enterarte. Por lo que dice la gente, el salva, lo que sea, es igual. Si tú quieres saberlo, léetelo, aunque se le vea que el lenguaje es complejo, pues dicen, está para engañar. Entonces, en dicha escritura se indica de forma muy clara que el activo del fondo se constituye, está integrado por toda una serie de certificados de transmisión de hipotecas cuya emisión por parte de la entidad bancaria instrumenta la cesión de préstamos hipotecarios y las disposiciones hipotecarias, esa que se piden disposiciones después de la primera hipoteca y todo eso, integrado a su vez en su pasivo por los bonos que se emiten para su colocación en el mercado. ¿Vale? O sea que el activo es los certificados de transmisión hipotecaria, que son todas las hipotecas que han metido. El hecho de que se produzca una cesión o transmisión de los derechos de crédito, los derechos de crédito es la hipoteca, implica, como es natural, que la entidad bancaria deja de ser titular de los mismos, pasando a ostentar esa condición en el fondo, a través de su sociedad gestora, porque una cosa es el fondo y otra la gestora que gestiona los fondos. Por tanto, todos los deudores de esos contratos no son deudores de la entidad bancaria, a pesar de que hubiera sido esta la que en su momento les concediera la financiación solicitada, sino que son deudores del fondo de titulización. Eso lo veremos un poco más para adelante. Yo he hecho este pequeño ejemplo. La titulización tradicional lo que hace es otorgar liquidez al banco. ¿Qué hace el banco? Tiene hipotecas, las pasa como activo al fondo de titulización, ¿vale? El banco también puede tener bonos comprados a otros y necesitar liquidez, dinero, ¿vale? Dinero virtual, no papelitos ni monedas, ¿Qué puede hacer dos cosas? Porque si tú creas dinero y empiezas ahí a hinchar tu activo de derechos de crédito, hipotecas, de gente que no sabe si va a cobrar, el balance y el riesgo empieza a aumentar, y eso se nota. Entonces tú tienes que contrabalancear eso, y aparte, porque no puedes estar generando continuamente deuda de la nada, pues lo puedes hacer, porque llega un momento concreto que en el otro lado la cosa se comienza a tambalear en el balance. Por lo tanto, puedes hacer dos cosas. El banco o se va al Banco Central Europeo a pedir liquidez a través de la ventanilla de descuento y otras modalidades que hay, o que sería la opcional, o lo que hace es, estructuralmente, lo que hace es quitarse de encima las hipotecas y cobrar y volver a empezar el ciclo. ¿Vale? Cédulas y bonos hipotecarios. La otra cosa que en los 2 primeros años le comentaba con Novoa era el tema de las cédulas, porque me enteré que existían las cédulas hipotecarias, lo había dicho alguna vez, pero no le da mucha importancia, pero a medida que va pasando el tiempo y lo estoy dando, las cédulas hipotecarias son muy importantes, pues se han emitido millones y millones de cédulas hipotecarias. El Tesoro español ha comprado cédulas hipotecarias durante muchos años, antes de iniciar la crisis y durante la crisis. Diciendo, y se han vendido las reservas de oro del Estado español, lo hizo el Pedro Solbes, diciendo que las cédulas hipotecarias eran de mejor valor que el oro que tenía en la bóveda del Banco Central. Y eso pasó en el año 2006 y 2007. Si queréis encontrar por ahí la prensa, lo podéis encontrar, ¿vale? Y se compraron muchas cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias se compraron porque los bancos estaban ya en una situación bastante delicada en el 2006, porque yo lo sabía, nosotros no nos habíamos enterado, pero yo ya lo sabía, y por lo tanto se quitaron encima las cédulas hipotecarias, las compraron los estados y también particulares, porque por ejemplo la Caixa vendió una buena parte en el tramo de emisiones de cédulas directamente al público. A diferencia de los bonos, a diferencia de los certificados y de las participaciones, esas sí que las cédulas se pueden vender al público, ¿vale? Enterado. Es un punto complejo, pero las vendieron. Y había varios miles de familias prengadas por las cédulas hipotecarias de la Caixa, que tuvieron sus libros y todas esas cosas. Las cédulas hipotecarias, en inglés son corporate bonds, son títulos que son emitidos por las entidades financieras, las cuales pagan un interés fijo garantizado, cupón, ¿vale? Cada X tiempo te pagan una cantidad, no es como lo otro, que es cuando se van amortizando y también te pagan interés. Por todo pasan los créditos hipotecarios de la entidad que los emite. Estos títulos pueden ser nominativos, aportadores, etcétera, se pueden vender al público en general, ¿vale? Se emiten a corto plazo o a medio plazo.
Yo los fondos de titulización que he visto de las cédulas hipotecarias, eso quiere decir que una cédula hipotecaria es un título valor que tú lo puedes comprar y se te lo dan a ti. Pero también lo puede comprar un fondo de titulización, coge unas cuantas cédulas hipotecarias y hace lo mismo. Las junta todas, trocea y vende bonos sobre las cédulas hipotecarias que tiene él en el activo, ¿vale? Pero se hacen siempre más a corto plazo, mientras que las de transmisión, los certificados y las participaciones son a 30 y 40 años, estos no. Estos son muy más corto plazo. La entidad emisora de las cédulas hipotecarias tiene la obligación de llevar un registro contable especial de los préstamos y créditos que sirven de garantía a las emisiones de cédulas hipotecarias. Dicho registro contable especial, y digo, esto ha sido importante porque yo me acuerdo que en una charla de Novo hablaba de esto y no he encontrado en certificado de transmisión hipotecaria y en participaciones hipotecarias, no he encontrado esta palabreja del registro contable especial de préstamos. Solo he encontrado en el caso de las cédulas hipotecarias, lo cual no quiere decir que no exista, pero yo no lo he encontrado. ¿Vale? O sea, tienen la obligación de coger que todas las hipotecas que meten en cédulas hipotecarias tienen la obligación de registrarlas todas en un libro, porque como tiene relación directa, porque las cédulas hipotecarias, lo leo porque así sí ya les sale. Dicho registro contable especial ha de permitir la identificación a efectos de cálculo del límite establecido en la ley. Las entidades no pueden emitir cédulas hipotecarias por importe superior al 80% de los capitales no amortizados de los préstamos y créditos hipotecarios de su cartera. ¿Vale? O sea, que si un banco tiene, por ejemplo, 200.000 millones en hipotecas y las quiere hacer todas de cédulas, hace las cédulas sobre esos 200.000 millones de hipotecas, pero no puede superar el 80% de ellos y además respalda con su cartera esas hipotecas y con sus activos. Eso quiere decir que, por lo tanto, las cédulas hipotecarias no son certificados, no son participaciones, no salen del fondo del banco. Por lo tanto, quiere decir que si un banco tiene emitidas cédulas hipotecarias, 100 hipotecas por 200.000 millones y tiene 100.000 millones de euros en cédulas hipotecarias, esos 100.000 millones de euros y esas hipotecas no las encontraré, por lo tanto, yo creo, en un certificado o en una participación hipotecaria. A no ser que el banco hiciera trampas, lo cual también creo que puede ser posible. ¿Entendéis? Vale. Bueno, pues eso, yo creo que con eso... los préstamos, por tanto, no salen del balance del banco. El riesgo es lo mismo que antes. Aquí hay los bienes, lo leí hace bastantes años, es de Rankian, si no recuerdo mal, y ahí explica toda la historia esta que os estoy explicando del tema del oro, de la venta del oro del Banco de España para comprar cédulas hipotecarias, cómo están pringados todas las familias que engancharon a los de la Caixa vendiendo las cédulas hipotecarias a familias y no a instituciones que estaban enteradas. Tiene relación también con el hecho de que aquí hay, esto no, ahora no recuerdo, ya lo miraréis, y aquí están fondos cuyo colateral están hechos con cédulas hipotecarias. Hacéis clic aquí y entraréis en una sociedad gestora, que ahora no sé cuál es, que salen todo de fondos distintos que se han hecho con cédulas hipotecarias, que pueden ser de una sola entidad o de varias entidades, sean muy diferentes. ¿Vale? Los bonos hipotecarios, sinceramente, no he encontrado mucha información. Yo tengo la sensación que esto se utilizó bastantes años atrás, pero ahora yo no he encontrado, Miguel, ¿tú has visto alguna cosa de esto de bonos hipotecarios? Está puesto ahí, pero yo no he encontrado, sinceramente, mejor. No he visto ningún fondo que hable de bonos hipotecarios. Y mi sensación, bueno, los bonos hipotecarios es que el banco cogía las cuantas hipotecas y hacía un bono y lo vendía. Pero unas cuantas, no muchas. Mi sensación era que es una cosa de financiación, pero casi troglodita. Pasamos. Ahora, clases de fondos de titulización hipotecaria. Ahora hemos visto clases de títulos hipotecarios, ahora vamos a ver esos títulos cómo se meten en fondos de titulización. ¿Entendéis? Es mucho rollo. Os esperabais esta charla, yo no voy a explicar cómo se busca, eso lo hará luego la
explicaros cómo nos comen el tarde el dinero y lo que sirve. Clases de fondos de titulización. Los fondos de titulización van a ser, la titulización de fondos va a ser un riesgo. Los requerimientos de capital de la normativa Basilea 3 requieren que los bancos, los activos en riesgo no suponen el 8% del capital social. Actualmente las sociedades gestoras poseen sus páginas web, una división en ese sentido. Las webs de las sociedades gestoras las podéis encontrar aquí y también las podéis encontrar algunas, un ejemplo aquí, ¿vale? De sociedad gestora, porque eso antes no existía. Sabéis que desde hace solamente dos años existen las webs de las sociedades gestoras a partir de la diferenciación del PP del 2015 que obligó a poner páginas web con los fondos y todas esas cosas. Si liquidez y riesgos, la entidad financiera necesita liquidez, tenderá a sacar de balance sus créditos hipotecarios, titulización ordinaria. Si por contra el banco necesita solvencia, transferirá el riesgo al fondo de titulización, se llama titulización sintética. Eso la he empezado a estudiar hace poco, es mucho más compleja, os la enseñaré 4 cosas al final, porque la verdad es que tampoco tengo una idea muy clara. Bueno, ¿entendéis eso, no? Si se necesita liquidez, titulización ordinaria, sacar de balance las hipotecas, para entenderlo. Si lo que necesita el banco es que tiene el balance con muchos activos de riesgo, se saca el riesgo del balance. Entonces es diferente el método por el cual lo hacen. Y todo eso, evidentemente, para poderlo hacer, como tiene que ser legal, ha sido obligatorio que primero, quien hace la operación son los gabinetes abogados suyos, preparan la documentación, estructuran la clase de ley que hay que hacer, se lo pasan al Parlamento y sus señorías, en la Comisión Parlamentaria Adecuada de Financiación, que eso Luis Amar lo explicará un poco mejor luego, ahí es donde se producen las leyes que luego se aprueban en el Parlamento, ¿vale? Yo lo veo así. Quien me queda el pie lo contrario, pues igual que no peor, evidentemente. Titulización ordinaria, caja, son aquellas que producen la venta, cesión plena de los activos a un vehículo especial, que son los fondos de titulización. Con la emisión de dichos títulos, el vehículo, el fondo, financia la compra de los activos, ¿vale? Del banco que los da, que los vende. Por este motivo, las titulizaciones tradicionales siempre implican la existencia de un vehículo especial que se interpone, así como la emisión de títulos, es decir, conllevan la obtención de liquidez para el originador, que es el banco. Se llaman estructuras con fondo. Bueno, yo hice esto para que la complejidad, la complejidad que tiene la historia esta. Mirad, por aquí. En primer lugar, aquí están las hipotecas, ¿no? A, B, C. El banco te cede los préstamos y automáticamente se lo impone como un activo. Puede ser, da igual, no tiene importancia, porque en realidad el tema de la deuda es un compañero que luego hablaremos, él habla de que en realidad el dinero se queda como un flujo, no es que se quede dinero, sino que es un flujo continuado que aparece y desaparece. ¿Entiendes? Entonces el banco se mete en activo tus hipotecas. En el momento que tú firmas, automáticamente el banco tiene dinero en su activo, ya está. Es un derecho que tiene sobre ti que tú vas a pagar. Es una deuda que tienes pendiente con él, pero él ya es un activo porque sabe que lo va a cobrar, porque tiene un documento, ¿vale? ¿Qué haces tú? Pues le das en garantía la vivienda, no sé si lo veis bien, pero además toda la intermediación bancaria, ¿vale? Porque tú haces seguros, haces comisiones, tienes los avalistas, pagas, yo qué sé, toda la intermediación bancaria se la queda el banco. Aunque he visto algún fondo que también cobra alguna clase de intermediación bancaria del banco, eso también habría que ver. Por eso digo que es importante para saber tu fondo realmente qué ha hecho el banco, hay que leérselo. O sea que el banco se queda con tu activo en un cajón, diciendo, si no me pagas te vas a joder, y aparte con toda la intermediación bancaria, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el banco? Pues coge las hipotecas de los deudores, crea el fondo de titulización, porque en los fondos de titulización los accionistas son los bancos también, y pone en el activo todas las hipotecas por tramos de riesgo, ¿vale? Y a partir de todas las hipotecas estructuradas, por eso lo que os he dicho al principio de todo,
que era un fondo de titulización, emite los bonos por tramos que necesita una agencia de rating, ¿vale? Los nombres son el pues vamos a, lo he puesto porque a veces me lo leía y decía, ¿viste esto qué coño es? El fideicomitente es este es el fiduciario y este ya lo tengo aquí. Eso son cosas de contabilidad y de esas cosas, ¿vale? Entonces, la otra cosa es que aquí interviene, aquí interviene el registro de la propiedad, evidentemente, ¿no? Es muy importante. Lo que pasa es que el registro de la propiedad, cuando pasa esto, no se entera de nada, ¿vale? Y aparte, lo que hace el banco con eso es que consigue que una hipoteca, que es un activo no líquido, o sea, que no lo puede convertir en dinero automáticamente, lo convierte en dinero automáticamente, porque lo hace a través de la creación de esto, ¿entendéis? O sea, que convierte un activo que no es, o sea, de una deuda a largo plazo, la cobra automáticamente, la convierte en dinero y puede otra vez volver a hacer todo el ciclo, ¿vale? Por lo tanto, en este tramo de aquí actúa el banco, el deudor, el registro de la propiedad. En cambio, aquí actúa la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que para poder hacer esta emisión de bonos tiene que dar la autorización. Cada emisión de bonos de un fondo de titulización tiene tramos y cada tramo se vende por separado. Cada tramo tiene una letra, que es un código que se llama código ISIN, que es internacional, ¿vale? Y lo venden. Bueno, para hacer esos tramos necesitan una agencia de rating que también cobra y la sociedad gestora que también cobra intereses sobre los bonistas que cobran o sea, ahí el negocio está por todas partes. Y por último, una vez están hechas estos bonos y está todo bien estructurado, se necesita otra agencia más, que son las agencias de clearing, que son las agencias que llevan la gestión nacional e internacional de todos los títulos de valor que se venden en los mercados internacionales europeos. La española se llama luego está Clearstream y ¿vale? Y estos bonos bueno, pues pasan a formar parte del inversor institucional. ¿Qué se entiende por inversor institucional? Porque así lo busca por internet y los inversores internacionales son los fondos de los fondos de pensiones que los suelen desplomar, los otros bancos, yo qué sé, cualquier entidad de inversión, cualquier entidad o empresa de inversión. Un particular no es un inversor institucional, ¿vale? Por lo tanto, me cayó. Habéis visto la cosa, ¿eh? La cosa es complicada, ¿eh? La estructura de la titulización. Fondo de titulización. Están los FTH, que han existido siempre, y luego aparecieron los nuevos, que son los fondos de titulización de hipotecarios, que están hechas con esta ley de aquí, que regula el mercado hipotecario. Necesitan unos determinados requisitos, como veis aquí, por ejemplo, el tema de participaciones. No puede superar las participaciones hipotecarias sobre hipotecas. La hipoteca no puede superar el 80% del valor de tasación de las chicas hipotecadas en garantía. Eso quiere decir que en el caso, por ejemplo, de los certificados de transmisión hipotecaria, es así. Si vuestra hipoteca está en un certificado de transmisión hipotecaria, en un fondo de eso, quiere decir que el banco ya sabía previamente que vuestra hipoteca es superior al 80% o es superior, y por lo tanto el tramo de riesgo es un tramo de riesgo superior. Por lo tanto, las hipotecas que no son las mejores se ponen en certificados de transmisión hipotecaria. Eso ha sido mi sensación de lo que yo he ido leyendo. Los fondos de titulización de activos aparecen ahora ahora están más con la nueva ley del 2015 del PP, se amplía todo el abanico de posibilidades y puedes encontrar desde financiación de coches, puedes encontrar de todo. O sea, hay financiación, el fondo de titulización de muchas clases, de hipotecarios, mezclas, no sé si hay, yo creo que no, pero la idea sería esta, ¿vale? Ahora, a partir de 2015, sobre todo lo que se construye es el fondo de titulización de activos. De otro nombre no lo vi, ya he dejado de... La titulización sintética. Yo he puesto ahí las cédulas hipotecarias porque sinceramente las cédulas hipotecarias no las he visto metidas en el otro lado. Titulación sintética. Las titulaciones sintéticas son aquellas que logran transferir el riesgo del crédito de una cartera de activos mediante la contratación de derivados crediticios o garantías, los famosos CDS, los Credit Default Swaps.
son los swaps. No sé si es una cosa compleja. Yo sé que aquí han habido personas que han ido con hipotecas que les habían enchufado un swap y no se habían enterado que se lo vendían como si fuera un seguro de impago, ¿no? Bueno, había de todas sobre el tipo de interés, y pues a una persona que no tenía ninguna idea financiera les habían enchufado los swaps que podía ser perfectamente que podían llegar a valer hasta 20.000, 30.000, 40.000 euros que en principio pagaba el banco, pero luego empezó a pagar él y se encontró con una deuda más grande aparte de la hipoteca. ¿Vale? Las cenas hipotecarias. Bueno, esos instrumentos los han inventado también en Estados Unidos, los CDS, los han inventado en Estados Unidos. Las cenas hipotecarias son fondos cuyo activo subyacente está constituido por cédulas hipotecarias emitidas por las entidades, ya os he dicho antes que las cédulas hipotecarias se quedan en el activo del banco y no salen del banco, por lo tanto no se venden. Es una participación sobre los beneficios que se llama cupón. ¿Cómo se contabilizan las hipotecas y cómo se inmovilizan las hipotecas dentro del balance del banco? Está explicado en esta circular del Banco de España, que lo podéis encontrar aquí, y también algunas otras más que os he puesto aquí por si las queréis mirar. Como cosa interesante, un ejemplo de inmovilizado del BBVA, para que veáis, porque habéis dicho, bueno, os acordáis que he dicho antes, en las cédulas hipotecarias el banco tiene que llevar un registro contable especial de todas las que están, porque por lo tanto no se puede utilizar para hacer cédulas, para hacer participaciones o lo que sea. Por lo tanto, tienen que estar comprimidas en un sitio. Bueno, pues yo he encontrado, en este caso, el del BBVA, esto es del BBVA, y yo he encontrado aquí un inmovilizado el anexo de este información sobre los datos procedentes del registro especial contable. Yo he encontrado ahí en el balance del banco el inmovilizado de los préstamos hipotecarios y de las cenas que están emitidas en circulación. Están aquí, los del año 2014, 2013, y ves cómo ellos los inmovilizan en su propio balance y por lo tanto no salen, las cenas hipotecarias no salen del balance del banco. La 11. A las 11. Bueno, teníamos que acabar a las 11. La 11. Vale. Bueno, pues vamos rápido. Aquí, esto es un ejemplo de fondo de titulización con hipotecas. Con cédulas hipotecarias. No voy a entrar más. Por lo que miráis, es el TDA 11, que lo encontré por allá y tal. Todo eso viene a colación del tema del registro contable, por el tema de una charla que hizo Novoa, que la escuché. La titulización sintética. Esta, para mí, la más complicada de todas. Esa es la que está inventada por JP Morgan, que inventa los CDS, y la estructura es esa, la entidad de crédito cede en los riesgos a un fondo de titulización que contrata un swap, ¿vale? Y a partir de ahí se empieza a generar el negocio. Un modelo de negocio, yo creo que hay una primera posibilidad que te hacen participación directa sobre los swaps que hace sobre el riesgo inherente que tiene él, o bien eso lo saca y hace bonos y entonces también los vende. Por eso se llaman las titulizaciones sintéticas funded y unfunded. Y yo mucho más no puedo deciros, pero mi sensación es esa, que se sacan directamente el riesgo, o sea, venden el riesgo, ¿vale? Ese riesgo lo venden sobre la base de un contrato que se llaman swaps, ¿vale? Y lo hacen con dos sistemas. Si lo leéis, eso es lo que pone por ahí, yo creo que si entiende, más allá de eso, se ha empezado a regular a partir de 2015 en España, no se había hecho antes, ¿vale? Y mira lo que dice, la titulización sintética es un instrumento de financiación estructurada que permite traspasar el riesgo, no las hipotecas, de una cartera de activos sin que se produzca la venta de los activos y sin que estos salgan del balance del originador, mediante la utilización de instrumentos diseñados para transferir totalmente o parcialmente el riesgo. Esta modalidad permite reducir el consumo de recursos propios, pero no tiene efectos en términos de liquidez para el originador. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tiene efectos
sobre... dime. Lo que yo puedo entender así, a grosso modo, Salva, es que los bancos no tienen liquidez, sino que a través de nuestras hipotecas ellos adquieren liquidez, entonces. O sea, Sí. si nosotros no nos Eso hipotecamos, sí, pero aquí ellos no. no tienen liquidez. Exacto, sí. No, sí que tiene liquidez porque puede generar dinero de la nada. Ujú. Lo que pasa es que el balance tiene que estar medianamente saneado. Pero bueno, ahora, en todo caso, en el otro de la charla tenemos sobre... Aquí sí quieren solvente, ¿no? Sí, aquí lo que buscan es solvencia, o sea, quitarse el riesgo de encima, ¿vale? Y lo hace a través de esos sistemas complejos, que la gente, yo es que me empecé a enterar del tema de los CDS y los CDOs hace un año y medio así, que me empecé a leer por primera vez que se habían inventado los americanos. Pero yo tengo la sensación, por lo que he ido leyendo por ahí, que hay miles y miles de millones metidos en CDS y en créditos swaps, ¿no? en contratos swaps, ¿vale? A diferencia de la titulización tradicional, en la titulización sintética lo que se cede al fondo de titulización no son los derechos del crédito, sino los riesgos de incumplimiento derivados del crédito. Para eso, el fondo de titulización suscribe un contrato de crédito por swap, permutas de incumplimiento crediticio con la entidad de crédito. El CDS es una operación muy compleja, inventada por el Banco de Inversión JP Morgan en el año 97. Por tanto, esto no entra en el mundo de la gente normal como nosotros, pero sepáis que también lo hacen, ¿no? O sea que eso lleva tiempo ya. Bueno, marco legal de la Ley de Financiación del 2015, que es la última que ha habido, yo creo que era importante. Aquí yo creo que es importante leerse los motivos por los cuales el PP construye esta ley y que evidentemente tiene relación directa con las necesidades de la banca, de financiación, financieras. Y aquí lo explica un poco. Yo creo que es un lenguaje que se puede entender, si lo leéis, podéis entender cosas, ¿no? He puesto sobre rojo cosas importantes que creía, que una de ellas que era que por fin, por primera vez, cosa que antes no pasaba, se crean las webs de los fondos de titulización, cosa que no con los fondos que había. La segunda es que tienen el derecho de inscribirse en el registro de la propiedad del dominio y demás derechos reales sobre los inmuebles que les acaban llegando a través de las ejecuciones hipotecarias, etcétera, etcétera, de diferente manera, ¿vale? Y por lo tanto, por primera vez, ese privilegio supone una excepción a la exigencia de personalidad jurídica para ser titular registral, preconizada por el artículo 9.4 de la ley hipotecaria y del reglamento que dice: no serán inscribibles los bienes inmuebles y derechos reales a favor de entidades sin personalidad jurídica. La primera incorporación importante que encontramos en una ley hipotecaria, ¿no?, en la cual se contradice, o sea, la ley del 2015 se contradice con una ley anterior y no pasa nada, ¿vale? Entonces, ahí, a partir de ahí podéis imaginaros lo que queráis, ya no solamente en eso, sino con cualquier cosa. O sea, que es una construcción que se tambalea por donde uno quiera y la puede tomar, y por lo tanto la ley, que tenía que ser una cosa que no tenía que dar lugar a dudas, hace que luego, cuando vas a la justicia, los jueces puedan interpretar la ley a su manera, dependiendo evidentemente, de su poco y por lo tanto de su ideología política o ideología económica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no da más de sí. Pasamos al siguiente punto. Bueno, esto. Para mí el artículo este es clarísimo. El artículo 149 de la ley hipotecaria, que es del año... ¿qué año es? Hace muchos años. La ley hipotecaria es 149, Luis. la ley hipotecaria. 49, 53. Yo qué sé, el crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo el parque de conformidad con lo dispuesto tal. La cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. Y en el otro lado hemos visto que no hace falta. Y en vuestras escrituras también lo ponen, ¿vale? El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más de lo que estuviera por el suyo. Pero eso, Salva, eso es a partir de 2007. Eso es a partir de 2007. Eso a partir del 2007. A partir de 2007. Hasta el 2007 en el texto ponía que se tenía que notificar a la parte prestataria. O sea que eso lo pone a partir del 2007. Pero 2007 antes era se quita ya. Era obligatorio incluso. Por eso las cláusulas que vienen en las escrituras de préstamo y crédito ponía que la parte prestataria
Vale. Directamente renuncia a lo que se contempla en el artículo 149 de la ley. Muy bien. Bueno, el problema de, ahora directamente en relación con esto, está todo el tema de la inscripción de bienes inmuebles a los fondos de propiedad. Se había planteado esta cuestión en numerosos registros de la propiedad de nuestro país, adoptándose por los registradores diversas soluciones. Porque claro, como hay una contradicción, ¿qué hace un registrador de la propiedad? La más frecuente fue la de rechazar la inscripción de autoridades a favor de este tipo de fondos, basándose en diversos argumentos, entre otros la carencia de personalidad jurídica de los mismos. Por Real Decreto del año 2010 se permitió la inscripción y por lo tanto ya no se encontramos. Estos supuestos son una novedad en nuestra práctica jurídica y económica. No hay que olvidar que es fruto de una situación de crisis económica que sufrimos desde hace bastantes años y eso no se ha escrito por mí, lo he pasado por ahí. Estas solicitudes de inscripción de inmuebles a favor de los FTA y FTH vendrán determinadas por la cesión que se ha hecho a los mismos, o bien por un procedimiento de ejecución hipotecaria, o bien tanto judicialmente o como consecuencia de una dación en pago extrajudicial. ¿Vale? Entonces, yo lo que, la otra cosa que alucino, porque la plataforma afectada por la hipoteca, la PA original, siempre ha estado totalmente en contra de utilizar este tema de la titulización. Eso provoca una fuerte crisis en toda España, ¿no? Pero está clarísimo, después de lo que estoy enseñando, si luego venéis a la charla que hacemos sobre creación de dinero, que está íntimamente ligada las hipotecas con la estructura financiera de esa sociedad. Y desligarlo, o no querer verlo, o no querer enseñarlo a la gente, es hacerlo volver a la gente ignorante, y eso puede ser. Bueno, pues las problemáticas que hay con todo esto, pues las pone aquí, con todas las problemáticas que origina todo esto. ¿Más cosas? Sí, una cosa, Salva, sobre eso. He hablado con diferentes registradores de la propiedad, son muy desconocedores de este tema, pero si les llevas la escritura de constitución del fondo de titulización y un testimonio notarial parcial de tu préstamo dentro de ese fondo, que te lo hace el notario que constituyó el fondo, dicen algunos que no tienen ningún problema en poner una afección en las cargas como que está a nombre del fondo. Se ha conseguido en varios casos. Se ha conseguido en varios casos. Ya. Bueno, aquí, ¿por qué no progresan las oposiciones a la legislación aquí de los bancos más de lo que deberían? Pues mi versión, que supongo que por aquí si habláis luego pues tenéis más versiones, pero pues mira, pues porque hay una intromisión de los intereses de la banca en las altas instancias judiciales y por supuesto en el Parlamento, primera conclusión, porque si no se entiende, porque está clarísimo que en cualquier negocio comercial, si el que tiene la deuda, el que tiene el título para cobrarte la deuda, porque si no pasa ya, yo compro un coche, se lo compro a este señor le pasa la deuda mía de él, se la pasa a ella, pero públicamente nadie lo sabe, y yo no lo sé, ¿no? Y por lo tanto, ella me quiere cobrar, pero él también me quiere cobrar a mí, y eso es un lío, eso no puede ser, ¿no? Pues pasa, ¿no? De alguna manera pasa. ¿Cómo se encuentra la solución? En los remates. En los remates lo que han hecho los bancos ha sido en el remate cederle al fondo. Ellos han presentado la ejecución hipotecaria, como con la legislación registral, porque lo pone, diciendo que ellos son los poseedores de la deuda, pero finalmente en el remate lo que hacen es cederle al fondo el resultado del piso o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que a partir del 2015, como se pueden inscribir las viviendas ya directamente por el fondo de titulización, eso ya también ha quedado solucionado y por lo tanto ahora ya no tiene ningún problema en hacer absolutamente todo. No, Salva, esto es muy complejo. El tema es bastante complejo. Vale. ¿Me dejas acabar? Sí. ¿Atención un poco tú luego? No, tú se termina. Vale. Bueno, pues aquí esto viene el resultado de... Hay una reunión de... Son las 11 ya, pues un par de pinceladas. En el 2016 hay una reunión en Barcelona de los juzgados de primera instancia y los magistrados de la audiencia provincial que hacen una modificación de criterios que además ha sido utilizado a nivel, yo creo, nacional por muchos juzgados para negarse a cuando tú le vas con el
autorización, le va a decir que eso no tiene ninguna importancia porque el banco es el poseedor de la deuda, no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues la base jurídica de eso está en esa reunión de unificación de criterios que en su momento hicimos una valoración jurídica que había sido una introducción de la banca, pero nos hemos visto obligados a partir sobre todo de una compañera que tiene un largo proceso, que además este lunes empieza un desahucio abierto en San Andrés, de mirarlo con más detenimiento, y ahora hace poco escribimos esto que está bueno, aquí está el link, pero bueno, aquí está un poco la idea, ¿no? De qué manera justifican el juzgado de primera instancia de que los bancos son poseedores de la deuda y no son los fondos de titulización. Y la demostración práctica, también escrita aquí en rojo, de cómo retuercen la ley del mercado hipotecario, la ley del mercado hipotecario, que es una ley, no es un reglamento, la ley del mercado hipotecario, las leyes hipotecarias, las retuercen para entendernos y las hacen que siempre sea a favor del banco y no a favor del deudor, y por lo tanto entonces aquí está un poco explicado todo, lo podéis leer, ya es muy tarde y no puedo entrar en ello, pero mi conclusión, y que este tema lo estuvimos hablando con Miguel estas semanas atrás bastante, mi conclusión, independientemente de que también entre nosotros veíamos diferentes, que habían palabras complejas que no acaban así en tanto emisor, cedente, veíamos que yo lo que dije a Miguel era que Miguel es un compañero que se llama Miguel Beite, que se va a Madrid, que luego también hace una charla sobre el vencimiento anticipado, y la idea un poco sería que yo le comenté de que bueno, está hecho todo deprisa y corriendo, y por lo tanto también incluso pueden haber diferentes interpretaciones, incluso los jueces lo que hacen es interpretar la ley porque está muy mal escrita, ¿vale? Y la conclusión de todo eso, si lo leéis, veréis cómo mienten sistemáticamente, porque lo que dicen ellos en sus escritos no lo dice ni tan solo la ley, ¿vale? La idea básica era que esta unificación de criterios de jueces y magistrados de Barcelona en las ejecuciones hipotecarias significa que siempre fallarán independientemente de la documentación presentada a favor de la banca, sin siquiera apreciar de oficio la prueba de liquidación activa cuando se la reclaman. Dicho de otra manera, esta unificación de criterios de jueces y magistrados de Barcelona en las ejecuciones hipotecarias significa que de oficio siempre fallarán a favor de la banca, independientemente de lo que ocurra. ¿Vale? Y con eso me parece que acabo ya. Bueno, está el tema de los retratos, ya no estoy de acuerdo. Me tengo otra charla ahora porque la estamos en la tía. No, ¿Me dejas un...? Sí, claro, por supuesto. No, vamos a ver, el gran problema, esto a nivel jurídico-judicial, el problema es, que es el que estuvimos hablando, es el tema del artículo 30 del Real Decreto 716/2009, en el que se basan todos los jueces, en que la entidad emisora puede instar el procedimiento, pero es que cuando una entidad emisora emite una participación, hay dos sujetos, que es lo que te hablé contigo, la entidad emisora, la entidad financiera y el partícipe que compra la participación. Pero es que en un procedimiento de ejecución hipotecaria hay cuatro sujetos, que es la entidad financiera, que cede los derechos de los activos que tiene, la sociedad gestora, el fondo que emite los bonos y el bonista que los compra. Por lo tanto, si nos miramos todas las escrituras, el 99% de las escrituras, se considera la entidad financiera como la cedente. A partir de ahora la cedente. Y el que emite los bonos es el emisor. Y eso se ve muy fácilmente si uno va al glosario de las escrituras de constitución de los fondos. En el glosario pone, por ejemplo, en uno del BBVA, pues pone cedente, la entidad financiera BBVA S.A. Y luego emisor, el fondo RMBS tal. Por lo tanto, normalmente en las escrituras de constitución de los fondos, el emisor es el fondo y el cedente la entidad financiera. Por lo tanto, lo que pasa es que hacen un análisis muy torticero los jueces. Dicen, no, la entidad emisora.
es la que puede instar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Y la entidad emisora es la entidad financiera. Mentira, mentira. En una titulización, la entidad emisora es el fondo. Y la entidad cedente es la entidad financiera. Otra cosa es una entidad financiera que emita participaciones para venderlas en el mercado, pero no es el caso de la titulización. Entonces, claro, hay documentos, por ejemplo, lo que hacen cuando hay una dación en pago. Una dación en pago. El notario de documento del banco prohíbe que se distribuya tal y cual, pero bueno, llegan, ¿no? Llegan. Y entonces, esto es una dación en pago. Y entonces, el notario, que es el que da fe pública de ello, te dice, como consecuencia de lo expuesto, don fulanito de tal y tal y tal, es deudor, en lo sucesivo, el deudor del fondo, en virtud del proceso de titulización concretado mediante la participación hipotecaria y certificado de tal. Por lo tanto, el prestatario que se le ha titulizado un préstamo es deudor del fondo, no de la entidad financiera, es deudor del fondo. Lo que pasa es que aquí, esto es bastante complejo. Una ejecución hipotecaria, por poner un caso, ahora ya vienen los procedimientos sobre una ejecución hipotecaria, lo que van es a ejecutar la garantía hipotecaria. Sí que es cierto que toda escritura no tiene solamente un contrato, hay un contrato principal, que es el préstamo, el crédito que se concede, pero hay una serie de contratos accesorios. La garantía hipotecaria es un contrato accesorio, el aval es un contrato accesorio, la fianza es un contrato accesorio. Entonces lo que hacen los cachondos de las entidades financieras es quedarse con el contrato accesorio de la garantía hipotecaria y se la quedan y no se la ponen a nombre del fondo. Entonces, claro, ellos dicen que la titularidad real de la garantía hipotecaria es mía. Sí, pero el préstamo, el activo, no es tuyo, es del fondo. Y toda la ejecución hipotecaria comienza con un principio que es, se le da un plazo a la parte prestataria ejecutada de 20 o 30 días para que abone la cantidad, y si no, se proseguirá el procedimiento hasta llegar al señalamiento de subasta. Por lo tanto, esa primera parte no la puede hacer la entidad financiera, porque es solicitar el dinero, y el dinero solamente lo puede solicitar el fondo. Por lo tanto, tenía que ser el fondo, como tiene personalidad jurídica, tiene que hacerlo a través de la sociedad gestora, pero tendría que ser la sociedad gestora quien instruyese la demanda de ejecución. Luego, llegando a la garantía hipotecaria, pues ya se subroga en esa posición la entidad financiera. Pero la entidad financiera no tiene legitimidad activa ninguna para reclamar la deuda del préstamo que haya concedido en su momento o del crédito y que haya titulizado. Y todo eso hay que hacérselo ver y hacerle ver a los jueces que en la interpretación esa, como hicieron aquí en la unificación de crédito, la interpretación torticera, porque es una interpretación absolutamente torticera, de que el artículo 30 del Real Decreto 716/2009 hace referencia a las entidades financieras, no señor, hace referencia al fondo y en todo caso a la sociedad gestora, que es su representante. Que ya me diréis para qué quiere un fondo, una sociedad gestora que le representa y la administra, cuando luego la sociedad gestora delega en el banco la administración y gestión. ¿De qué me sirves? Si la labor tuya ya la estás delegando en la entidad financiera. Es que este es uno de sus argumentos de la unificación de criterios. Después de lo que os he leído, como lo he aprendido, cuando me leí esto, me dije, esto está tan loco. Estamos hablando de la audiencia provincial. La compañera de Sagrera el lunes tenga un desahucio abierto. Le dice que cuando no se han emitido participaciones hipotecarias o certificados de transmisión hipotecaria, sino que se haya producido la cesión del crédito préstamo, o sea, que las participaciones hipotecarias y los certificados no se transmiten, no se vende el préstamo, sino que hay otros, ¿no? Parece que hay otros, ¿no? La pregunta es, ¿y cuáles son esos títulos hipotecarios que sí que se venden, que dicen ellos que se venden? ¿Dónde están? Las cédulas, ya está claro que no. Los bonos tampoco. Están mintiendo. ¿Cómo puede una audiencia provincial decir que sí que existen cesiones totales de crédito, pero que no son ni los certificados ni las participaciones hipotecarias? Esto es auténtica locura. Es un campanache total. Y eso lo dice una audiencia provincial y se quedan tan anchos. Y luego no pasa nada. La compañera, como se debe haber pasado con muchos más, se va a quedar sin piso. Bueno, hay jueces, y termino con esto, hay jueces
que por ejemplo, el BBVA, termino ya, el BBVA manda una carta a las personas, a la parte prestataria de los, por ejemplo, BBVA, Cataluña Bank. Entonces, sí, eso tiene un tinglado de tres pares de narices. Por eso anticipa de escudo de todos ellos, del Blackstone, del BBVA, de Cataluña Bank. Bueno, pero emite una carta que se la manda a los afectados y le dice que no tiene nada que ver con el préstamo, que cualquier cosa que quiera esa parte prestataria que vaya al FTA 2015, que ellos se han titulizado y no tienen nada que ver. Y ejecuta el BBVA o Cataluña Bank. Se lleva la carta al juez y el juez dice nada, sabiendo más que la entidad financiera. Y es porque se basan en el artículo 30 del Real Decreto 777, que es el que hay que rebatir, pero vamos, a muerte. Manda el 10 de la ley, ¿no? Manda el artículo 10 de la ley de ejecución civil sobre la validez del título. Sí, no, claro, pero eso hay que rebatírselo porque cuando se habla de entidad emisora no se está hablando del banco. En una titulización no se está hablando del banco. Perdóname, Ignacia, pero ¿quiénes son los dueños de estos fondos? ¿Los fondos de titulización? No, eso los crean las entidades a través de las sociedades gestoras. Es una manera de esconder... De esconder el... Sí. Y hay una pregunta y tenemos que acabar ya. Hablabas de las cédulas que estaban obligadas a tener las entidades de un registro contable especial. Eso y todos los préstamos. Yo he dicho antes que yo en el registro contable de certificados sí que ponen en la escritura de constitución de que hay un listado de certificados, porque es un título valor, ¿vale? Pero la palabra es así incumplida. Yo creo que la circular 4 que es la que se basa en el contable, habla de tanto para hacerlas como para participaciones. Quiero recordar, no lo digo aquí, pero lo estuve mirando porque cuando en el segundo congreso, el primer congreso en Valencia, José Ramón, ¿no? Bueno, él sí que ha visto registros de contado, pues el investigador. Y al parecer, él creo que decía que era todo. Creo que están todos, están todos. Yo creo, en la escritura yo sí que he visto, en las escrituras que de los certificados y la aplicación yo he visto que pone que hay que tiene que haber toda la lista, habla de la lista, no exactamente la palabra completa, no la recuerdo ahora. No sabemos pero toda la vida de ese préstamo. Sí, la persona sí nunca lo enseña. Nunca lo enseña, no ni a Pero de lo que es así de Real Decreto o de ley, el recurso que he visto de hablar de delitos contables especiales para llegar a los registros y cédulas. Y estamos de acuerdo que las cédulas no podemos localizar los préstamos, que por algún momento me parece... No, pero está el libro, está ahí. Lo que pasa es que el banco se conserva jurídicamente. No, las titulizaciones son iguales. Lo que pasa es que los otros se van fuera. Y además tienen que poner todas las hipotecas, cada una de ellas un certificado o es una carta. Los fondos Creo que en las cédulas no tenemos unos fondos donde ir a comprobar que no, sí que hay fondos. Tendría financiera. Lo que pasa es que las cédulas no venden al fondo, sino que lo que venden es ganar un interés sobre se llama cupona eso. Lo que me refería es a que no hay unos anexos que identifiquen los créditos que sean, de los cuales sean, pero no al acceso público como tenemos los fondos de titulización. Supongo que se pueden encontrar. Pero aunque encuentres tu hipoteca, que debe estar ahí, ¿vale? Pues no, porque aquí no ha cedido. Aquí hablan de porcentajes de la cartera, ¿no? Yo no he visto hablar de hipotecas en concreto, sino que hablan de porcentajes de cartera tipo hipotecas. Pero la operativa que se ha hecho con los préstamos y créditos desde hace unos años para acá, desde hace bastante, han sido los fondos de titulización. Sí. Han sido los fondos de titulización. Lo de las cédulas es una cosa totalmente residual. Pero las cédulas hipotecarias hay miles de Sí, pero normalmente nosotros, la parte prestataria, lo que lo tenemos es el parte de ¿Cómo titulización. defiendes una ejecución?
empresarial no. Lo que está, lo que está claro es que si una hipoteca está dentro de una emisión de figuras hipotecarias y además tiene que estar en el registro contable especial, no la pueden utilizar al mismo tiempo para hacer una participación, porque entonces sería doble contabilidad. Ya, pero ahora que hablas de este tema, Podría ser que hubiera, ¿eh? la rectificación ha existido. Seguro. Yo tengo un caso de 3 titulizaciones he tenido préstamo, Banco Santander. Y hay casos de 4, que se habla por ahí, 4, Santander. Retitulización, hablo sobre una hipoteca de 85.000 euros, un valor titulizado de 300.000 y un valor de hipotecaria que para mí es un valor importantísimo de 450.000. Cuidadito con el valor de hipotecaria que hablamos de él, es fundamental. Cataluña Bank también lo ha hecho. Sería una estafa contable piramidal, ¿no? Bueno, es que es un sistema piramidal contable, está clarísimo. Ahora se entiende por qué pagamos tanto, o sea, una hipoteca de un piso cualquiera que vale 100, se termina pagando 3, 4, 5 veces, porque todos chupan. Claro, Y o sea, los tontos somos todos. ¿Cómo pagaremos las guerras? ¿Cómo pagaremos las guerras y la droga? Esa es mi conclusión, porque yo digo... tanto rollo, ¿no? Para tanto rollo, ese resumen de todo chupan el bote. A ver qué explicación tiene que se constituya un fondo de titulización y a los 4 meses se liquide y se extinga. ¿Cómo lo hacen además? Si no es con banco dinero fresco de OTC. ¿Y qué pasa con todos esos préstamos que son litigiosos y están en los juzgados y por lo tanto como han transferido riesgo a la hora de liquidarlos, ¿han liquidado esos préstamos o no los han liquidado? Porque como son fondos de 60.000, de 100.000 préstamos, no lo han liquidado. Y cuando se han quedado con las garantías, ¿qué ha pasado? ¿La entidad financiera se ha cogido la garantía después de haber cobrado al inicio, a la constitución, todo el préstamo? Hay fondos... Aquí hay mucha tela. De fondos extinguidos, si os habéis dado cuenta, en los últimos años, en alguna de las sociedades gestoras, hay algunos que hay hasta 30 y 40 fondos extinguidos, por ejemplo el Popular, y yo entré, hay un artículo sobre esto, de fondos extinguidos, y el Popular se había cubierto prácticamente la mayoría de los fondos que se habían constituido en 2007 por 40 años y que al 2011 los habían extinguido. Y para extinguirlo, como dice Miguel, es obligatorio comprar otra vez los derechos por parte del banco. Pregunta, pero no era que el Popular estaba en quiebra, ¿cómo puede sacar? Entonces, yo calculé los fondos que había extinguido el Popular y sumaba, en el artículo está, si lo buscáis en la página de delitos corrientes, no de especulación, sabéis que tenemos 2 páginas. Delitos corrientes y de especulación. En la especulación hablo de tener fondos extinguidos, si no recuerdo mal, había unos 30.000 millones de euros que el Popular había de fondos que había extinguido entre el 2011 y el 2014. Yo alucino por un banco que está en quiebra y es capaz de sacarse 30.000 millones de la masa y cerrar los fondos y quedarse con las garantías y quedarse con los préstamos. Y automáticamente a los 2 años cerrar y vendido por €1. Me lo explicaron. ¿Cómo se hace eso? Ingeniería financiera. Vamos a, perdonar, que corte el rollo, vamos a cortar porque llevamos media hora de retraso. Allí empieza otra charla que vas tú, entonces aquí creo que ahora hay el taller que hace Charo, ¿no? De